¿Qué tal, amigos y amigas del Mensaje de la Biblia? Les invito a que continúen con nosotros durante los próximos minutos, donde analizaremos sintácticamente a Romanos 9:5. En un programa anterior analizamos este versículo desde una perspectiva morfológica, y morfológicamente hablando, pues vimos lo que el versículo decía. Hoy vamos a hablar desde una perspectiva sintáctica, a ver qué realmente dice el versículo sintácticamente hablando. En Romanos 9, del 1 al 5, hay un pasaje revelador. El apóstol Pablo dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y entonces llegamos al versículo 5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne procede Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Para algunos, específicamente para los arrianos, este versículo 5 es problemático en la forma que la Reina Valera lo traduce, y apelan a otras traducciones que separan esta cláusula de la anterior, de las cláusulas anteriores. Pero vamos a ver primeramente el contexto del versículo y luego entramos al versículo a analizarlo sintácticamente. El apóstol Pablo se está aquí mostrando en una forma triste, con gran tristeza, con gran dolor en su corazón, por su pueblo. Porque su pueblo, como nación, no han aceptado a Cristo. Lo crucificaron. Entonces, ellos dicen: yo sufro por ellos porque son mis parientes según la carne. Son israelitas. Y lo interesante del caso es que ellos provienen muchas cosas. Dios a través de ellos nos dio muchas cosas. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo eso viene a través de ellos. Y de ellos son los patriarcas. Y de ellos también procede Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. En otras palabras, Cristo no solamente procede de ustedes según la carne, sino que también Él es Dios sobre todas las cosas. Pero algunos no concuerdan con esta segunda cláusula, y para ello apelan a otras traducciones, como la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, la Biblia de las Américas, la traducción del Nuevo Mundo y otras versiones. Aquí en Romanos capítulo 9 y versículo 5, en esta traducción hay algo muy interesante. La Biblia de Jerusalén, la edición latinoamericana, dice en Romanos 9:5 lo siguiente: y los patriarcas, de ellos también procede Cristo, según la carne, el cual es por encima de todas las cosas, y ponen un punto, colocan un punto. Dios, o una coma en este caso, Dios bendito por los siglos. Amén. Así que para algunas personas esto es una doxología. Dios bendito por los siglos. Amén. Es una doxología que se aplica al Padre. ¿Será realmente eso lo que el apóstol Pablo está diciendo? Vamos a ver varias cosas en este versículo. Antes de continuar, vamos a entrar de lleno en este tema, porque es muy interesante. Aquí dice hon, que es un pronombre relativo, genitivo. Entonces, quienes, los, hoi, es un artículo nominativo plural, los, pateres, padres, que es un nominativo, kai, que es una conjunción copulativa, significa y, quienes, los padres, y, esta es una preposición genitiva, ex, y significa desde, implica procedencia, del lugar que viene, ¿verdad? Hon nuevamente, por segunda vez, el pronombre relativo genitivo hon. Entonces, vamos de lleno hasta ahora. Quienes, los padres, y desde quienes el Cristo. Este artículo nominativo, pues muchas veces cuando leemos en español no lo pronunciamos y decimos Cristo, de quienes procede Cristo. Este es un artículo en acusativo neutro, la carne, según la carne. Entonces en español ponemos este artículo acá, según la carne, pero en griego la construcción es un poquito diferente. Cristo, podríamos decir, esta expresión se leería según la carne, kata sarka, según la carne.
Kata es una preposición acusativa. Significa según o de acuerdo a. Sarka es un nominativo que esté acusativo también, interesante, singular. Y ho es otro artículo nominativo nuevamente, igual que acá. Pero este on, aunque se parece mucho a este, usa las mismas letras, la omega y la nun, pues no es lo mismo. Fíjese la acentuación, qué diferente es. Aquí encontramos un espíritu rudo, que sonaría en español como una J. Y diría hon, como una J, hon, este espíritu rudo. Pero aquí aparece a la inversa. Aquí, un espíritu suave. Y el espíritu suave no se pronuncia, diría on. Aquí es un pronombre relativo, genitivo, masculino, plural. Pero aquí entonces ya no es un pronombre, sino que es un verbo. Es un participio presente de eimi. Entonces, y por cierto, está en acusativo también. Fíjense cómo el acusativo predomina en esta cláusula y en este versículo. Y aquí vamos a hacer una diferencia entre on y hon, porque mucha gente no se da cuenta de ello y he visto inclusive comentarios que igualan estos tres. Dice, aparece on 3 veces o hon 3 veces. No, señor. Aparece hon 2 veces y on 1 vez. Un pronombre relativo y un verbo participio presente de eimi. Ahora, aquí voy a hacer otro comentario más. Ho-on. Esta expresión ho-on es muy interesante porque esta expresión, si vamos a la Septuaginta, en el libro de Éxodo capítulo 3 y versículo 14, en hebreo dice Eye, Asher, Eye. Pero la Septuaginta traduce esa expresión hebrea de la siguiente forma. Ego, Eimi, Ho-on. Yo soy el que es, o el que siendo. Para algunos significa eso el que existe, en Éxodo 3:14. Siendo esa una definición del tetragramatón hebreo, de Yahweh. Significaría el que existe, el eterno. Entonces, on aquí en este caso, escuche bien lo que voy a decir ahora, aunque on es un verbo, on está sustantivado, es un sustantivo. En este caso, on es un sustantivo, el que es, o él es, sobre, la preposición genitiva epi, sobre, pantón, este adjetivo, y escuche bien ahora lo que digo, adjetivo. El adjetivo modifica siempre a un sustantivo y concuerda con el sustantivo tanto en género como en número. Escuche bien lo que voy a repetir otra vez. Lo voy a repetir otra vez. Esto es un adjetivo. Pantón es un adjetivo pronominal, genitivo, masculino. Igual que eulogetos, que es otro adjetivo nominal masculino singular. Aquí tenemos dos adjetivos. Lo que hace de esta frase una cláusula adjetival. El adjetivo siempre modifica a un sustantivo, siempre. Y concuerda con el sustantivo en género y en número. Escuche bien lo que estoy diciendo. Así que estos dos adjetivos están modificando a un sustantivo. Y este es el sustantivo, ho-on. Escuche bien, gramaticalmente hablando y sintácticamente hablando, estamos aquí hablando de sintaxis. Estos dos modificadores modifican a ho-on, que a su vez es una extensión de Christos, de ho-Christos. Este ho-on es el mismo ho-Christos. Y es lo importante de analizar este versículo sintácticamente y no meramente morfológicamente. Que mucho nos dice el versículo ahora. Que mucho nos dice la gramática sobre este versículo ahora. Así que aquí entonces cuando dice pantón, theos, eulogetos, algunos dicen eulogetos, eistos, eis es una preposición en acusativo también. Fíjense cómo el acusativo domina. Tus es un artículo también en acusativo. Aionas también es un nominativo en acusativo masculino plural. Y amén es una partícula sentencial que significa verdaderamente, así sea, verdad, cierto, ciertamente. ¿Okay? Así que el versículo, si lo leemos fluidamente, diría quienes los padres y desde quienes el Cristo, según la carne, procede, ¿verdad? Él es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Muy fluidamente se puede leer ese versículo en esa forma sin hacer ninguna parada. Ahora, algunos alegan
cosas bien interesantes. Se amparan en la Biblia de Jerusalén, se amparan en la traducción del Nuevo Mundo, se amparan en la traducción de las Américas, en Fuenterrabia y otros, para decir que de aquí en adelante tenemos una doxología. Yo aquí no veo una doxología, aquí no hay ninguna doxología. Esto que estamos aquí es una frase sustantivada, una expresión sustantivada. Desde el adjetivo pantón, teos, eulogetos, eulogetos, eistus, aionas, amén. Esto es un elemento, una cláusula adjetivada, una cláusula adjetival. Y como le dije, esta cláusula adjetival modifica al sustantivo hoon. ¿Ok? Por lo tanto, aquí no hay no puede ir ningún punto. Rompería con ese elemento que el apóstol Pablo está mencionando. Y no solamente eso, para los que alegan que esto aquí es una doxología, tienen otro problema. En ninguna doxología aparece un doble sujeto. Y aquí tenemos un doble sujeto. En todas las doxologías de Dios aparece un solo sujeto, Dios. Y voy a darles un ejemplo. Romanos 11, segundo a los Corintios, si me acuerdo en estos momentos, estamos aquí grabando en segundo a los Corintios 11, me parece que es, debo buscarlo aquí rapidito, a ver si lo encuentro, para leerles esta aquí rápidamente. Vamos a ver. El 31, sí señor. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y escuche bien esto. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos. Eso algunos dirán, pero aquí tenemos dos sustantivos. No, señor. Hay solamente un sustantivo, hay un sujeto. El sujeto es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no está hablando de dos personas, está hablando de una persona. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito, eulogetos, por los siglos. Amén. ¿Ok? No miento, dice el apóstol Pablo. Así que aquí tenemos que nunca en una doxología hay dos sustantivos. Y si usted dice que esto es una doxología aquí de aquí en adelante, tendríamos la primera y la única doxología con dos sustantivos en todo el Nuevo Testamento. Más aún, todas las doxologías comienzan con esta palabra. Todas las doxologías de Dios en el Nuevo Testamento comienzan con eulogetos. ¿Ok? Entonces, vamos a darle una, por ejemplo, en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que eulogetos va primero siempre que theos en todas y cada una de las expresiones de doxología o doxología, expresiones doxológicas o doxologías que se aplican al Padre. Así que eso automáticamente mata este elemento que dice que esto es una doxología. Este punto no hace sentido ninguno ahí. ¿Ok? El doble sujeto lo impide. Así que lo que estamos diciendo aquí es que theos, y en esto concurrimos con Lenski, theos inicia un segundo predicado. El primer predicado es él es, o él siendo. Este es un verbo sustantivado, en este caso un verbo sustantivado, sobre todas las cosas. Ese es el primer predicado. Dios bendito por los siglos, amén. Es un segundo predicado, según dice Lenzi, y eso hace mucho sentido. ¿Ok? No una doxología, porque una doxología no contiene los elementos que esta expresión contiene. Aquí tenemos una cláusula adjetivada, una cláusula adjetival que requiere que modifique a un sujeto. Y el sujeto en este caso sería hoon, y hoon no es otro que el Cristo. Así que el versículo es claro al decir que Cristo, al igual que el Padre, es Dios sobre todas las cosas. Pero algunos me dicen, pero Rafael Montesinos, en ningún lugar el apóstol Pablo en la Biblia llama a Jesús Dios. Bueno, ese es un error. En Juan 1:1, la tercera cláusula, dice el verbo era Dios. Y allí theos, que es esta palabra que aparece aquí, theos, este nominativo, theos en Juan 1:1, es una cláusula que describe prácticamente al logos. Dice algo del logos. Se refiere al logos. Entonces lo que está diciendo
Juan 1.1 es, y la misma Watchtower lo reconoce en su página web, que lo que es Joteón lo es también, o que lo que es Theos lo es también el Logos, Dios. ¿Ok? Es una cláusula cualitativa en Juan 1.1, la tercera cláusula es cualitativa. Es una cualidad del Logos, del Verbo. El Logos es tan Dios como el Padre. Eso es lo que dice Juan 1.1. Y la Watchtower cita al teólogo católico Moloney en su página web con esa expresión, lo que era Dios, lo era también el Logos. Eso es lo que significa esa expresión cualitativamente, no significa otra cosa. O sea que el Verbo es tan divino y tan Dios como el Padre, según Juan 1.1. Tomás ve a Jesús resucitado y entonces Tomás, cuando lo tocó, le dijo a él. En el texto griego dice, le dijo a él. No fue una exclamación, Señor mío y Dios mío. Eso fue lo que Tomás le dijo a Jesús. No fue una exclamación. El texto griego lo hace claro. Le dijo a él, dice en el texto griego. Así que esa objeción de que a Cristo no se le llama Dios es totalmente falsa. Es más, Theos, por su cercanía con Joón, definitivamente Theos modifica a Joón. Es lo que se dice de Joón. Theos allí funcionaría también como un modificador que modifica a Joteón. Es lo que se dice de Joteón, o sea, del Jocristos. ¿Ok? Así que quiero leer un par de comentarios aquí. A.T. Robertson. Yo considero a A.T. Robertson uno de los mejores, si no el mejor, exégeta en el texto griego del Nuevo Testamento. Y comentando sobre Romanos 9.5, él dice lo siguiente. Una clara declaración sobre la deidad de Cristo, siguiendo un comentario acerca de su humanidad. Porque el apóstol Pablo está diciendo aquí que Cristo, según la carne, es igual que los judíos. Es humano. Según la carne, él es israelita. Él es judío, es humano. Pero también él es Dios sobre todas las cosas, al igual que el Padre. Él no está diciendo que Cristo es el Padre. No, Señor. Él está diciendo que el Cristo, el Joón, el que es, posee la misma cualidad que el Padre posee. Es igual al Padre. ¿Ok? Es igual al Padre. Es Dios al igual al Padre. No es el mismo Padre. Es igual en naturaleza. En naturaleza al Padre. ¿Ok? Dice aquí lo siguiente. Sigue diciendo Robertson. Esta es la natural forma y forma obvia de puntualizar la oración. La forma en que está aquí, en que la acabamos de leer. Sin pausa, sin puntos, dice él. ¿Ok? Colocar, hacer una parada, luego de sarca, con un colon, aquí, o con un punto, para comenzar una nueva oración, para la doxología, es muy abrupto y raro, dice Robertson. Entonces, Lenski, por ejemplo, hace un comentario lo más interesante. Dice aquí en la página 587, en su comentario de Romanos 9.5, en el tomo sobre Romanos, Lenski dice, no hay nada que indique que un punto debe ser colocado en este punto. Después de Theos, dice él, sin el artículo, simplemente es un segundo predicado de Joón, lo que acabé de decir. Lo cual es un adjetivo verbal, eulogetos, y es añadido atributivamente. O sea, esta cláusula es una cláusula no solamente adjetival, sino que es atributiva. Es lo que se dice de Joón, de Jocristos. Él es Dios sobre todas las cosas. Luego él también llama que este segundo predicado, que comienza con Theos, este segundo predicado sigue el curso natural como el único sobre todas las cosas, ciertamente Dios bendito por los siglos. No digo más. Me parece que sintácticamente hablando no hay forma de que usted convierta esta sección en una doxología. Porque esto que está aquí es una cláusula adjetival. Y el adjetivo siempre modifica a un sustantivo. Cristo es Dios sobre todas las cosas, al igual que el Padre. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.